Ahí queda la pregunta en el aire, ahí ven las imágenes, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y ahí tenían. Eso ocurrió después de la elección fue el día 14, el lunes 15, martes 16, son esas revueltas en Barquisimeto y el resultado, la agresión de la Guardia Nacional, y tenían las imágenes. Para hablar de la última información de Venezuela y hablar específicamente del tema de la violencia en Venezuela, me acompaña aquí en el estudio Fernando Núñez Noda, él es periodista venezolano, editor de infociudadano.com. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Y tenemos también vía Skype a Andreina Flores, periodista de Radio Francia Internacional. Muy buenas noches. Sí, buenas noches Félix y buenas noches a Fernando también, un gusto. Andreina, quiero comenzar contigo y para poner eso en perspectiva quiero decirles además quién es Andreina. Normalmente nosotros los periodistas no somos noticia, pero en tu caso lo fuiste, cuando se vio un enfrentamiento verbal que tuviste con el presidente Hugo Chávez en su momento y eso le dio la vuelta al mundo. Más adelante vamos a hablar, quisiera que me explicaras exactamente qué fue lo que ocurrió, pero comenzamos con esas imágenes y este video. Veíamos a este joven con la cara, el lado izquierdo, el rostro destrozado por perdigones. ¿Qué más puedes ampliar sobre esa información? Bueno, sí, efectivamente, los días 15 y 16 de abril, justo después de las elecciones presidenciales, hubo manifestaciones en distintas ciudades de Venezuela. Una de ellas fue en Barquisimeto. Bueno, diferentes manifestantes se dirigieron a la oficina regional del Consejo Nacional Electoral para protestar por los resultados y sobre todo para pedir la auditoría, la famosa auditoría que se está pidiendo del lado de la oposición y que finalmente no se va a realizar en los términos que está siendo solicitado. Pues bueno, comenzó todo como una marcha pacífica hacia el Consejo Nacional Electoral, pero la Guardia Nacional respondió de una manera realmente exagerada, abusiva, haciendo de verdad abuso de su autoridad y fíjate, estas son las consecuencias. Jóvenes heridos en el rostro, heridos en la mano, también pues es ese tipo de psicoterror político, digamos, ¿quién es tu presidente? Y si no dices que es Maduro te pego en la cabeza, te disparo a quemarropa, te pego con el casco, ese tipo de abusos fue lo que nosotros encontramos justamente en estos testimonios de estos muchachos y lo menos que podíamos hacer era recogerlos y lanzarlos al mundo. ¿Verdad? Un abuso de autoridad. Estos muchachos han denunciado legalmente, han puesto la denuncia a nombre de 64 jóvenes. El abogado Pedro Troconis ha interpuesto la denuncia y bueno, esperamos que la Fiscalía, el Ministerio Público, pues al menos desarrolle algún tipo de investigación de los hechos, pero como digo yo en el video, pues realmente estos jóvenes no confían en la justicia venezolana. Vamos a ver qué sucede. Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a ponerles a ustedes otro fragmento en el que ellos aseguran que los obligaron a votar, a aplaudir por Maduro. O sea, yo estaba sangrando, yo lo que necesitaba era una cura rápido, o sea, tenía los huecos ahí, perdí mucha sangre, las personas nos miraban y veían cómo yo estaba sangrando, contaminándome más las heridas, tuve que hacerles caso, recoger con la mano así toda rota, sangrando, nos pusieron a aplaudir, yo con la mano así toda rota, y nos decían que dijéramos Maduro presidente, cuando eso iba contra, o sea, cuando nosotros iba contra nuestra voluntad. ¿Cuál es tu reacción, Fernando, a la distancia, ¿no? Estás aquí en Miami cuando ves ese exceso de fuerza. Bueno, sin duda alguna es una sensación devastadora porque uno cuando está lejos precisamente siente esas cosas quizás más fuertes por no estar, por no poder participar más directamente, pero bueno, es una, digamos, esto es un sucedáneo de lo que se ha venido sembrando en 14 años. Esto es digamos, una reacción desesperada ante un desenlace electoral que era inédito para el chavismo ahora transmutado en madurismo, que era pues perder unas elecciones de una forma clara y obligarlos a incurrir pues en un fraude electoral como está denunciando la oposición, que tiene muchos indicios de que se cometieron demasiadas irregularidades juntas, o sea, no solamente la manipulación de los números, sino una cantidad de hechos relacionados con el mismísimo procedimiento electoral que hacen que esa denuncia sea muy bien sustentada. Entonces, ante eso, ante una
posición de la oposición política venezolana que no se había dado antes, que era la de verdaderamente, digamos, refutar esos resultados y estar dispuestos a lucharlos legalmente, aunque sepamos muy bien en Venezuela y en el mundo cómo es la justicia venezolana, lo sabemos. Pero el hecho de no haber reconocido a Maduro causó dentro del oficialismo, pues todo No, su posición ambigua, porque la primera noche dio una declaración, dijo que sí se hacía el recuento, después dio marcha atrás, después volvió que sí, pero que un recuento a su manera, realmente algo muy ambiguo. Antes de ir al próximo, tenemos más segmentos para ustedes de esos brotes de violencia terribles que estamos viendo. Andreina, mencionaba, y vamos un poco atrás, en un momento determinado tuviste un enfrentamiento verbal con el presidente Chávez. ¿Puedes recordarnos aquel momento, qué fue lo que ocurrió y tuvo en ti, en tu profesión como periodista, algún tipo de repercusión? Bueno, sí, lo que sucedió fue en las elecciones parlamentarias de septiembre del 2010. Bueno, se hizo una redistribución de los circuitos electorales que al final favoreció al chavismo. Lo que sucedió al final es que la oposición obtuvo más votos, pero menos escaños dentro del Congreso de Venezuela, dentro de la Asamblea Nacional. Y justamente el presidente Chávez, al día siguiente de las elecciones, muy contento con el resultado, porque el chavismo había ganado, pues dio una conferencia de prensa y yo pues hice la pregunta que todo el mundo se hacía en la calle, Félix, la que hubieses hecho tú si hubieses estado allí, porque la oposición teniendo más votos, tenía menos puestos dentro de la Asamblea Nacional. Claro. Y el presidente Chávez se molestó muchísimo con esa pregunta, dijo que bueno, que yo no conocía la Constitución, que yo no conocía las leyes, que era una ignorante, en fin. Y bueno, a partir de ahí, pues nuestras relaciones siempre fueron tensas. Yo estuve vetada durante un tiempo, mientras estuvo el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, enviaba convocatorias a todo el mundo, a mí no me tomaba en cuenta. De verdad que había un manejo un poco oscuro, digamos, ¿no? Con ese acceso al Palacio de Miraflores, sobre todo, a las ruedas de prensa del presidente Chávez. Pero bueno, al final pues uno tiene que seguir haciendo su trabajo y aunque tenga, digamos, la etiqueta en la frente, sobre todo ahora que los chavistas dicen que fui la periodista que ofendió al comandante, pues nada, sigo haciendo mi trabajo como siempre, como se debe seguir haciendo. Hacer el trabajo de un periodista que es preguntar libremente. Vamos a ofrecerles ahora otro testimonio. Vamos a ver imágenes de un momento en el que un grupo de estos miembros de la Guardia Nacional golpean a una joven. Me agarraron a mí unas oficiales femeninas, y me agarraron por el cabello, me golpearon con los cascos y me metieron en una tanqueta donde ellos lanzan las bombas lacrimógenas. Bueno, las primeras horas de detención nos maltrataron, bueno, a mí me pegaban por detrás del cuello con la mano, en la cabeza me pegaban unas 15 veces aproximadamente con un envase de plástico con agua congelada. Ahí tenían otra declaración que realmente pone los pelos de punta. Fernando, hoy de nuevo vuelve, y eso lo habían dejado por un par de días, vuelven de nuevo con el tema del espía estadounidense, este joven Timothy Tracy, presuntamente es un camarógrafo de National Geographic. ¿Por qué es el próximo Alan Pegros? ¿Están tratando de nuevo de desviar la atención? Espías estadounidenses, el imperio. La perpetua conspiración, ¿no? La perpetua conspiración del imperio, la perpetua conspiración de las potencias extranjeras de Occidente, etc. Ahora, ¿ese discurso tiene efecto todavía en alguna parte del pueblo? Bueno, creo que cada vez menos, la verdad. Yo creo se ha demostrado, ¿no? Desde octubre ahora que ha perdido un 60%. Pero total, y bueno, y como indicaba hace poco JJ Rendón, que dijo que Maduro pierde 3,4 puntos cada 3 días. O sea, es una caída vertiginosa y muy preocupante para ellos. Entonces, claro, ellos se ven urgidos a poner en la opinión pública temas que distraigan la atención del foco fundamental que tiene la oposición ahorita, que es el reconteo. El recuento de los votos, lo que ocurrió y que se hizo una promesa y se ha tratado de desviar completamente. Se ha tratado, por ejemplo, en efecto, Maduro dijo el primer día que sí, que contaran, que por qué no, que ellos habían ganado, entonces ¿cuál es el problema en contar? Inmediatamente al día siguiente cambió de opinión. Eso yo creo que refleja una cosa muy importante sobre
quién es Maduro y cómo se maneja. Yo creo que eso refleja que Maduro fundamentalmente es un individuo que fue elegido por esa, bueno, como decía una persona, fue designado fundamentalmente por el gobierno cubano, por los Castro, porque él fue entrenado en Cuba, es una persona muy manejable, una persona que no tiene quizás el nivel para poder ser, como dicen aquí, you're own man, ¿no? Entonces, Maduro probablemente le dijeron que él había ganado la elección y después le dijeron, epa, eso que dijiste es un error grave. No se esperaban esos resultados. Es un error grave. Fernando, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Andreina, muchísimas gracias también en la distancia por habernos acompañado aquí a Mano Limpia la noche de hoy. Gracias a ustedes. Un abrazo desde Caracas. Igualmente. Al volver, ocurre nuevamente, un niño dispara accidentalmente contra su hermanita de solamente 6 años. Esta vez el hecho sucede aquí en el sur de la Florida. Más adelante, la entrevista exclusiva con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Harmer. Hablamos un poco de todo lo que ocurre en Latinoamérica. Nos vamos a ir desde México, Venezuela hasta Cuba. Quédense con nosotros. Un avión de reacción se estrelló en un espectáculo aéreo en Madrid cuando realizaba una exhibición acrobática en el aeródromo de Cuatro Vientos. El piloto fue reportado muerto y al menos otras 4 personas heridas, entre las que se encuentra el padre del piloto, quien intentó rescatar a su hijo de entre las llamas.